En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La siguiente consideración que hace San Ignacio después de dos banderas, de binarios, es lo que él llama 3 maneras de humildad. 3 modos de humildad. Tres modos de humildad que significan 3 modos de obediencia a Dios, 3 modos de humillación. En definitiva, son 3 grados de amor. Desde el punto 165 del libro de los ejercicios. La primera humildad, digamos, el primer grado de este amor. La primera manera de humildad, dice, es necesaria para la salvación eterna. Es a saber que así me abaje y me humille cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor, de tal modo que aunque me hicieren Señor de todas las cosas creadas en este mundo, ni por la propia vida temporal no sean de liberar de quebrantar un mandamiento, sea divino, sea humano, que me obligue a pecado mortal. Es decir, el primer grado de obediencia, de humildad, el primer grado de amor a Dios es evitar todo pecado mortal. El segundo grado, segunda humildad, la segunda más perfecta humildad que la primera, dice, es a saber si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Y con esto, que por todo lo creado, ni porque me quitasen la vida, no sean de liberar de cometer un pecado venial. Segundo grado, entonces, de amor a Dios. Segundo grado de obediencia. Evitar incluso el pecado venial. Buscar de evitar el pecado venial. Es un segundo grado de amor más perfecto todavía. Y el tercero, perfectísimo, es a saber, dice, cuando incluyendo la primera y la segunda, es decir, no solamente trato de evitar el pecado mortal, trato de evitar con todas mis fuerzas el pecado venial también, sino que también siendo igual alabanza y gloria de la Divina Majestad, por imitar y parecerme más actualmente a Cristo nuestro Señor, por más imitarlo y más parecerme a Él, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores. Y desear más el ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. Santa Faustina cuenta en el número 270 del diario que uno de los consejos que le dio su director espiritual, el padre Sopoco, fue este: sin humildad no podemos agradar a Dios.
Ejercítate en el tercer grado de la humildad. Estaba hablando de esto. Ejercítate en el tercer grado de la humildad. Es decir, no solamente no recurras a explicaciones y justificaciones cuando te reprochen algo, sino que alégrate de la humillación. Es intentar parecernos a Jesucristo y alegrarnos de poder parecernos a Jesucristo. Por supuesto que no está hablando acá de una alegría sensible. No es que una humillación nos alegre sensiblemente, ¿no? Pero sí, espiritualmente hablando, podemos alegrarnos de parecernos a Jesús en eso. En poder demostrarle más nuestro amor. No solamente en que evito el pecado mortal, en que evito el pecado venial, sino que me quiero parecer a Él, que fue tenido por vano y loco en este mundo. Entonces, amo a Jesucristo y por eso evito el pecado mortal. Amo a Jesucristo aún más y por eso evito también ofenderle con el más pequeño pecado. Amo a Jesucristo con locura y por eso quiero ser como Él. Fue pobre, lleno de oprobios y humillaciones, perseguido y odiado por el mundo. Escribe Santa Faustina en el número 1394 del diario: cualquier cosa que Dios me envíe la aceptaré con una total sumisión a su santa voluntad, donde quiera que Él me ponga. Trataré de cumplir fielmente su santa voluntad y todo lo que le agrade, siempre que esté en mi poder, aunque esta voluntad de Dios fuera para mí dura y pesada, como lo fue la voluntad del Padre Celestial para con su Hijo, que rezaba en el huerto de los olivos. Pues me he dado cuenta de que si la voluntad del Padre Celestial se cumple de este modo en su amadísimo Hijo, entonces precisamente de este mismo modo se cumplirá también en nosotros sufrimientos, persecuciones, ultrajes, deshonor. Con todo esto, mi alma se asemeja a Jesús. Y cuanto más grande es el sufrimiento, tanto mejor veo que me asemejo a Jesús. Este es el camino más seguro. Si otro camino fuera mejor, Jesús me lo indicaría. Y por eso San Ignacio hace esto constantemente en las meditaciones. Nos empuja a más, siempre a más. Siempre, cuando a uno le parece que ya llegó como, ya está, más que esto no puedo, ya está. Y no, un poco más. Es un poco más. Y por eso nos empuja a buscar, a desear, a pedir este tercer grado de humildad, poder parecernos a Jesús. Le dijo Jesús a Santa Faustina, número 1487 del diario: has de saber que el mundo te odia porque no eres de este mundo. Primero me persiguió a mí. Esta persecución es la señal de que sigues mis huellas con fidelidad. Y por eso esto también es un termómetro para nuestra vida cristiana. Porque no podemos pretender estar cómodos y ser queridos y aclamados y aplaudidos por todo el mundo cuando seguimos a Jesucristo, que fue tenido por vano y loco en este mundo, dice San Ignacio. Entonces lo tengo que notar. Porque si encarno con mi vida el Evangelio, y se va a dar un choque con el mundo. No somos de este mundo. El mundo odia el Evangelio.
odia a Jesucristo, el mundo malo, el príncipe de este mundo, Satanás. Y por eso tengo que sentir y notar en mi vida ese choque, ese sentirme desaprobado por el mundo. Y sí, es que si estoy muy aplaudido por el mundo, la cosa no va bien. Ahí hay que preocuparse. Qué soledad que se sufre por eso. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Uno escucha a jóvenes tan buenos, que con toda la garra y quieren seguir adelante y ser fieles a Jesucristo, ir contra la marea. Es una cosa heroica. Es un bombardeo que reciben. Mantenerse firmes es heroico, es valiosísimo a los ojos de Jesucristo. Sigo firme. Es decir, sigo firme, aunque vengan degollando. Sigo firme. Y a Jesús no le alcanzó, para demostrarnos el amor, no le alcanzó ser tenido por vano, loco, ser perseguido, lleno de oprobios, de pobreza, no le alcanzó. Llegó hasta lo máximo que se puede llegar en la entrega, que es dar la vida misma. Él dio su vida. Decimos, no hay mayor amor que dar la vida. Lo dijo él. Y por eso se queja con Santa Faustina, número 580. Si mi muerte no las ha convencido de mi amor, ¿qué es lo que las convencerá? A las almas que todavía dudan, a las almas que lo rechazan. O sea, su muerte fue una muestra de amor, la mayor que se puede dar. Yo también tengo que hacer que mi alma arda en este deseo de entregarme a Jesús completamente, sin reservas, y hasta la vida misma. Yo me acuerdo que cuando estaba en el convento, en San Rafael, acá en la Casa de Formación en Mendoza, yo era monja chica, tenía 20 años, sí, 20. Y claro, había cosas que para mí eran el tema del martirio, los mártires. Era como una cosa de los primeros siglos, bueno, como mártires de los primeros siglos, pero una cosa como ajena, ¿no? Me acuerdo que había una hermana que cuando rezábamos vísperas, todos los días cuando rezábamos vísperas, vieron que se hacen las peticiones que vienen en las vísperas y después dice se pueden agregar peticiones libres, ¿no? Entonces cada una podía pedir algo. Y ella pedía, te pedimos Señor la gracia del martirio para nuestra comunidad. Y nosotros la cargamos, pues decía, pedilo para vos, no lo pedía para toda la comunidad, o sea, pedilo para vos, si vos querés el martirio, pedilo para vos, ¿no? Para todos. Y yo decía, ay, Dios mío. Yo lo escuchaba y otra vez va a pedir. Y lo sufrían. Yo digo, ¿qué? Es una cosa que yo no entendía. Claro, después cuando me fui a Medio Oriente, pasaron los años, entendí varias cosas y vi cómo vivían los cristianos allá. O sea, es una cosa que yo no podía creer. No podía creer. Monja, ¿no? Siempre hablando de la misma monja. Monja. Me acuerdo que una señora una vez me dijo, una señora egipcia, había habido un atentado, uno de los tantos atentados ahí en iglesias cristianas en Egipto, de esos de los que nadie habla, en los medios nunca. Habían muerto muchísimos, era una misa de domingo, habían volado la iglesia, habían muerto muchísimos cristianos ese domingo en esa parroquia.
Y esta señora vino a decirme, ¿vio lo que pasó en la parroquia? Lloraba, ¿no? Y dice, esa es mi parroquia. ¿Y usted puede creer que justo ese domingo fui a la parroquia vecina y me perdí la posibilidad de ser mártir? Me perdí la posibilidad de demostrarle a Jesucristo cuánto lo amo. Yo la escuchaba y no lo podía creer. Yo digo, vergüenza me tendría que dar de decir que amo a Jesucristo, porque a esta mujer no le llevan ni los talones. Otra que me dijo, una chiquita de 15 años que entró al convento con nosotras en Egipto. Yo era la superior en ese momento, entonces tuve como una entrevista con ella. Bueno, ¿por qué querés entrar al convento? 15 años. ¿Por qué querés ser monjita? Porque quiero ser mártir. Y como religiosa tengo más posibilidad. Y así, testimonio tras testimonio. Igual fui dura, fueron años y años y años en Egipto. 12 años, viendo a los cristianos vivir así, con una alegría y con un orgullo. La familia, ¿qué familia no tiene un mártir? Y te hablan del mártir de su familia. Mi abuelo fue mártir. Yo tengo un tío mártir. O sea, es el honor de la familia. Después pasé a Siria, ni hablar. Llegué a Siria ya ahí. Y ya cuando llegué a Siria, ya... ¿Qué es lo que hace esta gente? Ellos están tan enamorados de Jesucristo así, verdaderamente, que contagian. Y te contagian ese deseo de entrega y de martirio. Te lo contagian por la fuerza. Bruno, que siempre cuento la historia, Bruno, este niño que tenía 6 años cuando empezó la guerra en Alepo. Era un niño que venía a nuestra parroquia. Nosotros vivimos, Alepo vivió 7 años de guerra. Tremenda guerra en la ciudad, la misma ciudad, ¿no? Tremendo, fue terrible. Fueron años, días, semanas, meses, años de guerra permanente. Imagínense lo que sufre un niño de 6 años. Y cuando termina la guerra tiene 12, o 13, vivió toda su infancia así. La tragedia es tremenda. Y ya una vez que fue liberada Alepo, y que yo fui a Siria, volví a Siria, de visita ya estando acá, volví, me encontré con Bruno, entonces conversando con él tenía en ese momento 12 años, le digo, Bruno, pero vos te das cuenta que por ser cristiano, porque hablábamos de la situación, ¿no? De lo que habían vivido y todo lo que había significado para ellos, y vos te das cuenta que por ser cristiano, porque la persecución seguía, ¿no? Por más que Alepo había sido liberado. ¿Vos te das cuenta que por ser cristiano acá en Siria te podrían matar? Me dicen, sí, ya sé. O sea que vos estarías dispuesto a que te maten por ser cristiano. Me miró sorprendido y me dijo, hermana, algo hay que sufrir. Estábamos en la secretaría parroquial, me señaló el crucifijo, me dice, mírenlo a Jesús en la cruz. ¿Qué no hizo para demostrarnos su amor? Y yo no voy a estar dispuesto a sufrir algo por él. Sufrir algo. Ese algo era su martirio. Y no esto, no es chiste, ¿no? Él es bien consciente de que ahí entierran niños vivos, que los crucifican, que los decapitan. O sea, el niño sabe de qué está hablando, ¿no? Sin embargo, no duda de poder tener la posibilidad de demostrarle a Jesús su amor. Y su mamá al lado, ¿no? Estaba ahí. Mirna se llama la mamá. Y imagínense una mamá escuchando a su hijo hablar así, de que dejarse matar por Jesucristo y morir. Uno se podría imaginar que la mamá diría, ay no, hijo mío, lejos de ti, por favor, que Dios no permita que te ocurra una cosa así, no, sos tan chico. La mamá estaba así, hinchada de orgullo, escuchando hablar a su hijo.
feliz. Porque este niño Bruno, con 12 años, ya sabe la razón por la que hay que vivir y la razón por la que hay que morir. 12 años. Y por eso hay que aprovecharse de los mártires. Hay que aprovecharse de ese fuego que contagian los mártires. Hay que pedirles a ellos que nos contagien ese amor. Nosotros no sabemos si vamos a morir mártires. Nosotros no. Probablemente no. Pero sí tenemos que enfrentar la persecución. La tenemos que afrontar. Porque la iglesia es perseguida en todas partes. Entonces hay que pedirles a ellos ese amor, ese tercer grado de humildad. Escribía Santa Teresita, el martirio. He aquí el sueño de mi juventud. Ha ido creciendo conmigo, igual que yo, igualito, ¿no? Iba creciendo conmigo bajo los claustros del Carmelo. Fíjense lo que era esta mujer. El sueño de su juventud. Mas veo que este sueño mío es una locura, pues no me limitaría a desear un género determinado de martirio. Para satisfacer mis ansias necesitaría padecerlos todos. Quisiera ser flagelada y crucificada como tú, esposo mío adorado. Quisiera morir despellejada como San Bartolomé y sumergida en aceite hirviendo como San Juan. Desearía sufrir todos los suplicios impuestos a los mártires. Con Santa Inés y Santa Cecilia quisiera ofrecer mi cuello a la cuchilla. Y con Santa Juana de Arco, mi hermana querida, pronunciar dulcemente tu nombre en medio de la hoguera. Oh Jesús, al pensar en los tormentos que padecerán los cristianos en tiempo del anticristo, mi corazón salta de gozo y desearía que me fueran reservados tales tormentos. Jesús, si fuese a escribir todos mis deseos, tendrías que prestarme el libro de la vida, en el que están consignadas las acciones de todos los santos, y estas son las acciones que yo hubiera querido realizar por ti. Terminemos, como nos recomienda San Ignacio, con los coloquios, con esos diálogos con María Santísima, con el Hijo, con Dios Padre. Los encuentran en el número 147 y 168 del libro de los ejercicios. Pidamos que nos alcancen este tercer grado de amor, este tercer grado de humildad para más imitar a Jesucristo. Pidamos a los mártires que nos enseñen que no hay mayor amor que dar la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.